Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital. Unidad Académica Tezontepec de Aldama, cuatrimestre 1, Informática. TSU en Gastronomía. Tema: Hardware, Software y su clasificación. Actividad: Presentación digital. Alumno: Isaac Cruz Porras, por el profesor Ingeniero Elibet Fidelina Corona. Materia: Informática. Esta presentación es con la finalidad de informar, educar, profundizar y especializar los temas de software y hardware de la materia de informática, con la objetividad de saber diferenciar ante el público estudiantil y social los conocimientos abarcados de los diferentes componentes y estructuras complejas de una computadora y su funcionamiento, logrando esquematizar, comprender y clasificar la información. Podemos dar nuestro objetivo a presentar con la intención meramente didáctica. Como contenido tenemos el tema 1, Hardware, con sus tres subtemas: concepto de hardware, clasificación de hardware y ejemplos de hardware. Como tema 2 tenemos Software y como sus tres subtemas tenemos concepto de software, clasificación de software y ejemplos de software. Finalizaremos con el tema 3, que es la conclusión, y el tema 4, que son fuentes bibliográficas. Hardware. Es el conjunto de componentes y dispositivos físicos que la integran. Corresponde a todas las partes tangibles de un sistema informático. Sus componentes son eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Hardware es una palabra inglesa, literalmente partes duras. En su clasificación tenemos que descubriremos los principales componentes de una computadora, los cuales son parte de hardware de la misma. Note que el procesador central, CPU, la memoria RAM, las unidades de CD o DVD y los discos rígidos son parte del hardware. Como primero tenemos el monitor, en segundo lugar la placa madre o placa base, en tercer lugar el procesador central, que es el CPU, en cuarto lugar la memoria principal ROM, en 5 las placas de expansión, en 6 las fuentes de alimentación, en 7 la unidad de CD o DVD, en 8 el disco rígido o disco duro, en el 9 el teclado y en el 10º lugar tenemos al mouse. Para una explicación más concreta tenemos los ejemplos. Software.
El concepto de software consta del conjunto de programas y datos almacenados en una computadora. El software es el componente lógico que permite que los dispositivos físicos puedan ser utilizados. El concepto de ejecutar secuencias de instrucciones almacenados en la memoria de un dispositivo para controlar los cálculos fue introducido por Charles Babbage al diseñar su máquina diferencial. El fundamento teórico sobre el que se basa el desarrollo de software moderno fue propuesto por Alan Turing en su ensayo de 1936. Clasificación. El uso de computadoras requiere de la intervención de personas con diferentes tipos de habilidades. Por un lado, están los técnicos e ingenieros electrónicos que diseñan y construyen el hardware. Luego están los analistas, licenciados e ingenieros en sistemas que diseñan y construyen el software. Por último, están los usuarios que acceden a hardware a través de los programas. Existen programas extremadamente complejos de programar y otros más sencillos, como por ejemplo 3 puntos. El primero, que es software de aplicación, que son programas orientados a automatizar actividades o asistir al usuario en la realización de sus tareas. Comprende tanto a programas utilitarios de uso general como a programas a medida. Los programas utilitarios, como su nombre lo indica, son programas que brindan una utilidad específica y no están diseñados para un tipo de usuario particular. Pueden usarse en empresas, industrias, comercios, escuelas, etc. Incluyen procesadores de texto, gestores de base de datos, videojuegos y navegadores para la web, entre otros. Como segundo tenemos el software de sistema, que son programas encargados de controlar las operaciones básicas de la computadora, de manera tal que los usuarios puedan utilizar los recursos provistos por el hardware, sin conocer detalles de su funcionamiento interno. El sistema operativo es el responsable de organizar el acceso y la utilización de los distintos componentes del hardware. Cuando encendemos la computadora, es el sistema operativo quien se hace cargo del control de la ejecución. Cuando activamos un programa cualquiera, el sistema operativo sigue ejecutándose detrás. Cuando guardamos, imprimimos o abrimos un documento, es el sistema operativo el que recibe la orden y se hace responsable de esta tarea, aun cuando el usuario esté interactuando con otro programa, como por ejemplo el procesador de textos.
Como tercer punto tenemos el software de programación, que incluye compiladores e intérpretes de lenguajes de programación, depuradores y entornos integrados de desarrollo. Las computadoras solo ejecutan programas almacenados como secuencias de 0 y 1. Sin embargo, actualmente los programadores no escriben programas formados por 0 y 1, sino que usan lenguajes de programación de alto nivel, para que estos programas puedan ejecutarse en compilador o intérprete. Traduce estos programas de alto nivel a una representación de bajo nivel. Existen diferentes lenguajes de programación. Algunos son muy usados y son Java, C, Visual Basic, entre otros. Como por ejemplo, tenemos aquí dos tipos de software, los de aplicación y los de sistema. Como conclusión, habiendo tenido información de cada uno de nuestros temas, podemos definir que el hardware es todo aquello que podemos tocar. Como su nombre lo dice, hard, duro, ware, utensilio, lo que palpamos, que nos permite diseccionar una tarea a un punto en específico, y así poder manipular y controlar físicamente nuestro sistema, con el fin que podamos distinguir por medio del tacto y componentes físicos de un sistema de cómputo, telefonía y entre otros. Por parte etimológicamente hablando, el software, que refiere a soft, blando, ware, utensilio, es aquello que en los componentes de una computadora puede ser tangible pero no palpable, ya que se compone de algo más complejo y sofisticado, principalmente ayudando a comandar, ordenar y diseccionar el procesamiento de información para su ejecución. Sin más preámbulo, aquí termina nuestra presentación. Gracias por quedarte.